Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, ya está grabando. Esto ya está grabando. Bueno, pues ya estamos en la 10ª reunión de un libro por 15. Eh, Me encanta que ya sean 10 sesiones. Eso quiere decir que hemos leído eh, a 10 autoras. ¿Pueden creerlo? O sea, A mí me ha sorprendido, si yo, la verdad, trato de ser juicioso en las lecturas, pero bueno, nunca había leído tantas autoras por un lado y como con un ritmo tan juicioso. sí, total. Y bueno, y ahorita pues el día de hoy nos acontece hablar sobre Transparencia, que es el poemario de Paula Altafulla Dorado. Ya ahorita que se conecte, pues la presentamos en forma. Pues Paula es una poeta bogotana, es pintora, artista plástico también, por eso me interesó como ponerla en el mes en el que leímos a Nahui Olin, justamente porque que tenían como esa relación, pues pues de varias cuestiones artísticas, ¿no? La escritura, la pintura. Entonces, bueno, y en el caso de Nahui, que también fue modelo y pues ahí hizo sus diferentes eh, cuestiones artísticas, pues en casi todas las ramas, la señora Nahui Olin. Y bueno, ya ahorita, pues Paula nos podrá contar un poco sobre esa relación justamente de la poesía con el arte, ¿no? Con su pintura. Porque, por ejemplo, algunas de sus portadas, sé que estoy compartiendo, pero igual creo que se alcanza a ver un mini cuadrito mío ahí al lado. eh, es, Sus portadas de sus libros, esos pequeños libros, son cuadros de ella, hasta donde tengo entendido. Entonces ella ahorita nos platicará un poco también esa relación. Ya el señor Carlos nos comentaba que le encontró alguna relación en sus textos con algunas líneas de María Mercedes Carranza, y yo creo que tendrá que ver también esa cuestión de habitar una Bogotá, ¿no? O sea, en el caso de Carolina Dávila, cuando la leímos, creo que en el caso de Carolina se notaba un poco más como ese trajín, ese ir y venir de Carolina, en donde no era, tenía una presencia permanente en la ciudad como tal, sino que siempre ha estado viajando por tantos lados y viviendo en tantas partes, que en sus mismos poemas lo notamos. Y en el caso de Paula, coincido con el señor Carlos, se nota una presencia muy marcada, o así lo sentí, en la ciudad, pero también al mismo tiempo me parece como, pues, unos poemas muy reflexivos, ¿no? Como muy sentidos pues, en cada acontecer no sé, ahorita Paula nos contará un poco cuáles son esos aconteceres y dónde radica. Yo conocí a Paula, le conocí su poesía a Paula en una lectura. Esta es la primera vez que realmente me siento a leerla con juicio, pero la vez que la escuché en una lectura que hizo, me llamaron mucho la atención sus poemas porque me parecían una poesía muy directa, me parecía una poesía muy, pues muy sincera, ¿no? O sea, como que sin tapujos y venía y te decía así, tal cual, lo que ella iba sintiendo. Y esa honestidad fue justamente la que me llamó la atención, sobre todo porque el poema que le escuché en esa ocasión eh, tenía que ver un poco con esa cuestión de quién soy yo, desde el hecho de decir soy mujer y qué, ¿no? Entonces, creo que eso me llamó mucho la atención y me gustó. Y bueno, y ahorita pues la vamos a tener. No sé si ustedes quisieran comentar algún aspecto general en lo que se nos une la poeta. Sí, yo quería como eh, compartir que en mi percepción personal, y pues no sé si se deba justamente a esa alianza eh, de la pintura y la poesía, pues en varios de sus textos a mí me parece justamente que hay como mucho sentido plástico de la composición y nos hace ver como los espacios. Hay uno donde habla de la ciudad y el humo de la ciudad. eh, los ojos tienen como una presencia importante, ¿no? Varias veces decía ante mis ojos o se esconde a mi vista. eh,
Y bueno, entonces como que siento yo una presencia importante de la vista por un lado, y por otro lado siento que los poemas los compone pues como una pintura donde, no, donde hay un paisaje y en ese paisaje pues estamos viendo algo en particular. Eh, y supongo, y ahora que ya lo anunciaste, pues sería muy bueno preguntarle más adelante si es a partir de eso que pasa, ¿no? Pero en varios sí noté como eso, que son pequeñas pinturas y solo que en vez de haber utilizado eh, colores, fueron palabras con lo que pintó. Por ejemplo, que digo yo cuando alguna vez hablábamos de los ejercicios de éxtasis, que es cuando el poeta toma un cuadro y a partir de ese cuadro que está mirando, entonces compone un poema a partir de la sensación. Yo creo que debe haber algo como parecido aquí y pues sería bueno preguntarle. Sí, sí, eso sí. Por ahí ya está aquí la poeta. Entonces, si quieren, le preguntamos de una vez a ella. Vale, pues la presentación y eso. Listo. Bienvenida, Paula. Ya estamos por acá. ¿Y me escuchas? Hola, Paula, bienvenida. ¿Sí me escuchas? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Me escuchas? Sí, ya te escuchamos y te vemos. Perfecto. Listo, bueno, bienvenida Paula. Vamos a hacer una pequeña presentación oficial, pues no oficial, pero para que sea un poquito más formal el asunto, ya para que estemos conectados algunos de los participantes. No todos se han podido conectar de los que están haciendo parte del círculo de lectura, que pues te cuento a grandes rasgos cómo es la dinámica del círculo. Nos reunimos cada 15 días para hablar acerca de la obra de alguna escritora, ya sea mexicana o colombiana, y estamos alternando entre poetas y narradoras. Y en este mes, que es el quinto mes de lecturas del año, leímos en narrativa, leímol a la escritora Sandra Fried, donde conocimos la historia de otra escritora mexicana, poeta, que se llamaba Nahui Olin, María del Carmen Mondragón. Por ahí nos enterneció su historia. Y pues en la poeta invitada, en este caso, eres tú. Entonces leímos tu libro, Transparencia, y pues ahorita tenemos ahí para que nos cuentes un poco sobre el proceso de este libro y pues esa dualidad que tienes entre la pintura y la escritura. Pero pues les cuento un poquito a los que están aquí conectados y conectadas quién eres y para que quede también en el registro que se está grabando. Bueno, Paula Altafulla Dorado es bogotana, nació en Colombia en 1978, cursó estudios de pregrado en Ciencias Políticas en la Universidad Javeriana y de maestría en Literatura y Cultura en el Instituto Caro y Cuervo. Ha publicado 2 libros de poemas, bueno, en este caso 3 libros de poemas, con la editorial Catapulta, que es Del Tiempo al Caos del 2009, que es esta pequeña, es tan bonita, y Líneas de Fuga del 2019, que es este otro. Y bueno, tercer libro que publicó, que es Transparencias, eh, con la editorial Taller Blanco Ediciones, que salió justamente en tiempos de COVID, ¿no? Me salió en abril del 2020 justamente este poemario. Y pues nada, Paula, bienvenida y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Te ha apagado tu micrófono, Paula. Listo. Listo, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a ti, Alma, muchas gracias a los integrantes del Club de Lectura. Excelente iniciativa y muy productiva pues para estos tiempos en donde a veces suele complicarse un poco llenar el tiempo, ¿no? Entonces nada, pues me place mucho estar esta tarde con ustedes. Ay, muchas gracias. Pues empecemos entonces un poco con las preguntas y demás. Yo tengo, antes de iniciar,
la cuestión ya sobre los temas, los poemas en particular de tu libro Transparencia, yo tengo una duda que desde que te conozco y pues pude leer tanto por Rodolfo, que él tenía este primer libro, el del tiempo del caos, y luego que eh, le diste el otro libro, también de líneas de fuga. ¿Por qué ediciones tan pequeñas? Estas ediciones de bolsillo, así tan pequeñitas. Vale, sí, sí, noto que es una inquietud reiterada, ¿no? No, pues te puedo decir que pues no fue algo planeado, es decir, de alguna manera como que se dieron así las cosas, dado que pues quien los edita, que es Edgar Melo, de la editorial Catapulta, pues él fue el que me dijo, bueno, que me quería publicar y pues decidió que ese sería el formato. A mí me pareció pues muy, justamente me gusta, en este momento que ya ha pasado tanto tiempo, me ha gustado por dos razones. Primera, porque causa curiosidad, ¿no? Y eso pues me parece muy interesante. Y por otro lado, porque pues realmente me he encontrado personas que lo llevan en su bolsillo así literalmente. Entonces, creo que es un formato pues que se presta para comunicarse mejor, ¿no? En ese sentido. Pero como te digo, no fue una elección mía, sino que fue pues parte de la apuesta editorial del viejo Edgar, como yo le digo. Ah, pero tienes razón, o sea, literal son ediciones de bolsillo a bolsillo. Otra cuestión que yo tenía la curiosidad, las portadas de tus libros aparecen, son pinturas tuyas. Sí, correcto. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso justamente de seleccionar tanto pues la portada para que vaya, no sé si acorde o por qué seleccionar esas pinturas en particular para cada uno de tus libros, ya sea como portada o como interiores, porque tiene estas cosas tan bonitas del mini solapa y viene pues el cuadrito, ¿no? La pintura. Sí, pues digamos que en el primer caso, ¿no? En el primer libro, que es un autorretrato, ese lo elegí pues por ser uno de los cuadros que más me gustan, ¿no? Como que mejor me quedaron, mejor. Es como uno de los cuadros con que me siento pues más satisfecha porque pues debo decir que no soy una pintora profesional. Mi ejercicio de la pintura es netamente empírico y por placer, ¿no? Entonces, el primer caso, sí, pues elegí yo esa pintura por ese criterio, ¿no? Porque pues es una pintura que me gusta mucho. Y el de la contraportada, asimismo, pues miramos entre varias opciones y pues al ser bicolor, ¿no? Decidimos que ese sería como el adecuado para darle eh, aspecto de contraportada, ¿no? En el segundo caso, de líneas de fuga, ese sí, pues deliberadamente elegí esa pintura, dado pues, que son los barrotes, ¿no? Concretamente, esos barrotes son de una ventana que yo vi, recuerdo hace muchos años, en un taller de poesía justamente. Y nada, pues me pareció como interesante ese juego entre imagen y texto, ¿no? Líneas de fuga, dando desde la imagen la impresión de estar encerrado, ¿no? Entonces ese fue como, pues deliberadamente también la intención ahí del concepto. Y los del interior sí fue, pues Edgar que me dijo, bueno, me interesa publicarte más pinturas, hay unos espacios, entonces elige algunas. Entonces yo le envié algunas imágenes y él eligió de todos los cuadros que le envié, eligió esas que aparecen ahí. Sí, son unas ediciones realmente súper prácticas, súper curiosas y muy lindas realmente. Eh, pero entonces, bueno, ya nos quedó claro un poco entonces que no fue realmente una decisión como tal tuya que tus publicaciones que fueran así en este formato, sino por el editor, que es el tipo de publicaciones que realiza la editorial de Ediciones Catapulta. Pero entonces, esos son tus dos primeros libros, pero en el tercer libro, que ya es con otra editorial, este libro fue, no tengo claro, no tenemos claro si fue enteramente una versión virtual, digital, o si hubo una versión impresa con Taller Blanco Ediciones. Vale, pues inicialmente, digamos que
eso sí ha sido como un hilo conductor, ¿no? Porque Cristian Garzón, que es la persona que me invitó a publicar en Taller Blanco, trabajaba con Edgar Melo, ¿no? Con el de Ediciones Catapulta. Y él, pues a raíz de su trabajo con él, pues me leía y algún día me lo encontré en un recital, me ofreció pues hacer una publicación, una antología y e inicialmente, que eso fue más o menos, no sé, hace como un año largo, era pues en físico, dado que Taller Blanco hasta ese momento había publicado todos sus libros en físico. Y bueno, pues pasó el tiempo, la verdad, pues nos desconectamos un poquito, etcétera. Finalmente, pues yo organicé la antología personal con algunos poemas inéditos que resultó y ocurrió pues toda esta situación de la pandemia, como yo le llamo. Y nada, pues entonces él me dijo, no, ya es hora de sacarlo, pues aprovechemos, saquémoslo así. Me pareció, hasta el momento me ha parecido óptimo, óptimo dado que pues me doy cuenta que uno se comunica con muchas más personas de todo el mundo a través de la web, pues es una obviedad, pero creo que para efectos pues de dar a conocer la voz de uno, pues es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, bueno, al parecer a futuro, cuando ya se acabe todo esto, pues todas las antologías que han sacado de manera virtual las van a sacar en físico, ¿no? Ese es como el plan que se tiene a futuro. Ah, perfecto. Entonces, para estar pendientes de la publicación en físico. Vale. Y bueno, y ahora, claro, esa era la siguiente pregunta que tengo. Bueno, de mi parte, esto es como para abrir el abrebocas para los demás. Les doy la palabra, de que tienen bastantes preguntas ellos en cuestiones ya de poemas y demás de escritura. ¿Cómo fue justamente esa selección? Porque claro, vemos ahí en el libro de transparencia que hay justamente una selección pues, de tus dos anteriores publicaciones y pues por ende algunos poemas inéditos. ¿Cómo fue justamente esa transparencia para hacer la selección de cada uno de los poemas ya publicados y pues el orden justamente es para intercalarlos con los poemas inéditos? Esas son unas curiosidades que me llaman mucho la atención las poetas que justamente hacen ese trabajo, ese proceso de acomodar sus libros, que fue también el caso con Carolina Dávila, que también nos acompañó y nos contó también este proceso de su poemario de imagen incompleta. Vale, pues el criterio aquí pues fue cronológico, ¿no? Es decir, primero puse los poemas del tiempo al caos, posteriormente pues líneas de fuga y finalmente algunos inéditos que ya pues considero que están pulidos, ¿no? Eh, pues realmente elegí los que he notado que más le gustan al público, ¿sí? A diferencia, digamos, y bueno, debo mencionar que hace poco también me hicieron otra antología con Sechat Editorial. Ahí, ahí el criterio fue justamente el opuesto, ¿no? Publicar los que como que nadie mira, como que los poemas que están ahí bajo perfil, pero que yo considero valiosos. Volviendo a transparencia, en esta ocasión sí decidí, como te cuento y como les cuento, publicar los que más han llamado la atención, los que han tenido una reacción, los que normalmente me dicen, uy, que me llegó, me gustó, ¿sí? Como yo le llamo los más taquilleros, ¿no? Ese es un Ay, poco claro. como el criterio de esa selección. Entonces, no, pues me puse a recordar, a mirar, a releer algunos poemas, los corregí porque yo pienso que un poema en principio nunca está terminado, ¿no? Pues uno encuentra mejores maneras de expresar permanentemente, especialmente con los primeros poemas. Entonces, también ahí hice trabajito de edición también con algunos de ellos. Y bueno, ya nos demoramos con Cristian siempre unos buenos mesecitos ahí como intercambiando versiones hasta que al fin ya le dije, bueno, saquémoslo porque si también uno no decide publicar, se queda ahí eternamente corrigiendo, ¿no? Claro, eso es cierto. Y pues ahora pues, bienvenidos todos y todas a que le hagan preguntas, todas las dudas que tenían al respecto de la poesía de Paula.
les cedo el micrófono y pues ahora sí que Paula está ahí para ustedes. Bueno, hola Paula, ¿cómo estás? Rodolfo. Hola. Quería preguntarte, oye, algo que estábamos hablando justamente antes de que te conectaras, si es que esta, esta relación que tú tienes, bueno, mejor dicho, este ejercicio de la pintura y el ejercicio de la poesía, a mí me parecía que se ve reflejado en algunos poemas porque uno nota en ciertos poemas tuyos que son muy visuales, como por ejemplo en Esta ciudad, el poema que se titula Esta ciudad, y en País, que yo antes que nada noto como toda una composición visual del poema y sobre esa composición visual el desarrollo de una acción. Quería preguntarte si ese es o mejor dicho, si hay un método de composición tuyo a partir de eso, o si han sido coincidencias, o cómo es tu método de composición. Vale, pues tengo varios, ¿no? Tengo varios métodos de composición, dado que, digamos que en este momento, y justamente mira que ayer, antes de ayer, estaba leyendo con una amiga el texto de Poe, ¿no? Sobre la composición del La cuerpo. filosofía de la composición. Exactamente, estábamos leyendo ese textico y como analizando, y yo decía, caramba, qué capacidad de autoobservación de Poe y qué racionalidad tan pues, brillante, ¿no? Para llegar a componer, pues, una obra maestra como es El Cuervo, de una manera tan racional. ¿Mm? Entonces, pues empecé como bueno, ya he venido pues con ese tema como mirando realmente a ver si yo puedo sistematizar de alguna manera alguna metodología, digamos, ¿no? Porque pues me he dado cuenta que cada poema realmente es, prácticamente cada poema surge de una inquietud distinta, ¿sí? Me doy cuenta que no tengo un manual ni tengo como un guión, asimismo con la pintura. Muchas pinturas me han surgido, por ejemplo, en sueños. Tengo una relación pues muy estrecha, ¿no? Con el mundo onírico. Entonces me surgen de sueños, imágenes que veo en la calle. También me gusta mucho tomar, por ejemplo, recortes de periódico y hacer esa misma imagen, pero en versión pintura, ¿sí? Entonces, es muy diverso. Asimismo, con los poemas, últimamente, por ejemplo, me están surgiendo poemas como en respuesta a muchas cosas que escucho y no estoy de acuerdo, ¿sí? En el medio de la poesía, como que concepciones de la poesía que yo digo, no, ya no estoy de acuerdo con eso, vamos a escribir un poema en respuesta, ¿no? O así, ese tipo de cosas. O normalmente lo que más, digamos, he encontrado es que me gusta mucho expresar mi pensamiento, ¿no? A través de la poesía. Pienso y estoy convencida que la poesía es un pensamiento sensible, no un pensamiento racional, como puede ser la filosofía, ¿no? Sino un pensamiento sensible. Y de ahí que uno tenga por cierta libertad de expresión o total libertad de expresión. Entonces, lo que sí, digamos, he identificado claramente es eso, que mis poemas surgen porque necesito expresar alguna idea, normalmente pues sobre la existencia o sobre la situación del ser humano aquí en la Tierra, o etcétera, ¿no? Eh, y bueno, y ya pienso, pues no soy, digamos, me gustaría ser más disciplinada, no lo soy, ¿no? Sino que tengo un cuadernito, que eso fue un consejo que me dio un amigo hace mucho tiempo, ¿no? Me dijo, ten un cuaderno siempre a mano, ¿sí? Efectivamente, un cuadernito así de bolsillo también. Y cada vez pues que se me ocurre una frase o cualquier cosa, la anoto. Eso sí me parece, es como los sueños, ¿no? Cuando tienes un sueño que te impacta mucho, hay que anotarlo porque si no se te olvida. ¿Mm? Entonces, creo más vale como en eso, en captar esa palabra que de repente llega, que sin duda alguna, pues, se ha trabajado en el inconsciente durante mucho tiempo, porque pienso que el que trabaja en el poeta es el inconsciente, ¿no? Cuando sale a la luz es porque tú ya has meditado demasiado sobre ello. ¿No? Entonces, bueno, pues puedo decir que mi método es un no método, un poco, pero que bueno, en algún momento espero racionalizarlo, ¿no? Sí, exacto, sí, meterle más ciencia a la cosa para entender un poquito más este tema.
Por acá pregunta Diana en el chat que dónde se pueden ver tus obras. Vale, pues hace poco tenía un blog y ahí las había subido y nada, pues borré el blog ahí en un acto ahí como de pelear con la red y todo eso. Entonces nada, pues aspiro volver a abrir otro blog y cuando lo haga, pues le avisaré a Alma para que a su vez le avise a la persona interesada. Muchas gracias. Claro que sí, estaría perfecto ahí para, para mantener actualizados los pormenores de cada una de ustedes con sus obras y sus artes y creaciones. ¿Alguien más tiene alguna pregunta por acá? A mí me gustaría hablar. Diana, bienvenida. Paula, pues de lo que alcanzamos a leer de tu obra con el libro, me causó mucha curiosidad, pero pues también es como que tengo un método de lectura con la poesía y es que siempre me fijo mucho en los conceptos. Hay dos conceptos que me marcaron mucho en tu poesía y fue el de la transparencia y el simulacro. Me parece pues muy interesante y me gustaría saber cómo surgieron estos dos conceptos en ti. Vale, bueno, el título de transparencia pues lo dio también el editor, ¿no? Pero pues a su vez él lo sacó de un poema que yo escribí para mi primer libro, Del tiempo al caos. Entonces, ese par de conceptos que tú mencionas, que debo decir que eres una lectora abusada, porque realmente son unos conceptos muy importantes en mi primer libro, dado que yo estaba muy inquieta por todo ese tema de la posmodernidad. Ese libro surge justamente en mi indagación, ¿por qué es la posmodernidad? ¿No? En ese momento yo tendría, no sé, pues menos de 30 años. Entonces estaba pues bastante curiosa por entender mi momento histórico y sobre todo por entender la estética en la posmodernidad, ¿no? Entonces me leí un libro que a propósito lo recomiendo, que es un libro muy, muy bueno en ese sentido, muy esclarecedor, que se llama El simulacro de Severo Sarduy, que lo encuentra en la Luis Ángel Arango, y ahí justamente él habla de estos conceptos, el simulacro, ¿no? Habla también, por ejemplo, de la metamorfosis, ahí aprendí, por ejemplo, el término del trompe d'oeil, el trampantojo, ¿no? Y un montón de conceptos estéticos que nos permiten entender un poco toda esta locura, pues, de discursos que vinieron después de la muerte de los grandes relatos. Entonces, para responderte más concretamente, este par de conceptos surgen de esas lecturas, ¿no? De las lecturas, especialmente esta que te menciono, de Severo Sarduy, también, bueno, en ese tiempo leía mucha filosofía, ¿sí? Y eso, es esa inquietud por nuestra época. El micrófono, Alma. Qué pena, qué pena. Por acá Joana nos dice en el chat una pregunta que dice, ¿cómo es componer poesía a partir de un tema como la sociedad y sus complejidades? Vale. Bueno, hola Joana. A propósito, una compañera muy querida de la maestría. Bien, pues sí, mira que yo empecé antes, digamos, en mi primer libro, no sé si se percibió, los temas son bastante abstractos, ¿no? Como que me ocupo más justamente de entender el mundo desde un punto de vista teórico. ¿Mm? Ya posteriormente en el segundo libro, que pienso que de pronto a ese se refiere un poquito Joana, que es la parte pues ya son unos poemas muchísimo más mundanos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Muchos más parados pues en las complejidades de la sociedad. Digamos que para llegar a eso, pues primero me di cuenta que sí, que era necesario adentrarse un poco más en las problemáticas del mundo. No me parece, digamos que no me gusta, más que estar o no de acuerdo, sea bien o malo, no me gusta pues la poesía programática, ¿no? No ideológica y demás.
en el sentido marxista del término, ¿no? Ideología como pues un discurso donde hay una visión política del mundo. Sin embargo, sin duda alguna, uno siempre tiene una posición ante la historia y ante los hechos pues que pasan y tanta, pues, y ante la política, ¿no? Que es el tema pues complejo por excelencia. Entonces, pues digamos que lo primero que se me vino, digamos, como a la mente y que empecé a descubrir es que siento, porque eso es un sentir, que el mundo humano es una cosa distinta a la vida, ¿sí? Que la vida es otra cosa y es mucho más amplia que toda esa matrix, por llamarlo de alguna manera, en donde se ubica la política y esas problemáticas, los antagonismos y digamos tantas complejidades que a la larga, desde mi punto de vista, son como un juego de niños adultos que juegan a la guerra, juegan al odio, ¿sí? Etcétera, un montón pues, de situaciones que no los hacen felices y que si justamente hay una liberación, ¿sí? Desde el alma de toda esa complejidad social, pues pienso que se puede atisbar un poquito de libertad. Entonces, de alguna manera, en ese segundo libro intento, no sé si lo doy a entender, pero intento esbozar esta idea, ¿no? Hay un poema que tengo ahí, que es un poema que ya me salió sinceramente un poquito panfletario, que se titula 2018, en donde, bueno, estábamos a puertas de una tercera guerra mundial y la cosa se estaba poniendo, bueno, ahorita no es que esté muy bonita, pero en ese momento digamos que la amenaza bélica era mucho más evidente. Y dije, no, pues no me puedo quedar callada, tengo que decir algo, pero desde esa perspectiva que les comento, ¿no? Lo que me interesa es realmente transmitir que más allá de toda la desgracia, digamos, de la guerra, de todo esto, hay vida, y todo está también en las programaciones mentales que nos dejemos, eh, que nos quieren convencer de otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me enredo un poco, pero eso es lo que se me ocurre. No, para nada. Y me acabo de dar cuenta que tenemos dos Joanas, Joana Espitia y Joana Cristina. Ah, bueno, entonces para diferenciar. Y el señor Carlos estaba levantando la mano y quería participar, entonces, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quiero comenzar por agradecerle a Paula que nos haya aceptado la invitación a través de Alma. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, quienes aspiramos a poder escribir un poema y hacerlo dentro de los cánones que exige esta disciplina. Quiero felicitarla por su poemario que leímos con mucha atención. Quiero destacar algunas cosas y hacer solamente una pregunta. El poemario viene como de poemas más cortos hacia los más profundos o más grandes o más largos. Y a medida que se avanza en la lectura, se va encontrando una sensibilidad del poema al leerlo, una cierta nostalgia, un cierto pesar, una cierta agonía, si se quiere, me permite el término, sobre lo que pasa en un país como Colombia. Y eso me llamó mucho la atención. Pero antes de eso, quería preguntarle cuál es la razón. Yo encuentro mucha dificultad en buscar el título del poema. ¿Cómo le pongo el título? Y estoy pensando de que si el niño nace, ya hay que ponerle ese nombre y en esa labor está el padre, la madre y toda la familia, cómo se va a llamar la niña o cómo se va a llamar el niño. Y algo por el estilo estaba pensando en el poema. Y si eso obedece, digamos, a una serie de intentos hasta encontrar el título apropiado, si nace el poema con un título y después se le cambia, o si de una vez está inmerso desde el comienzo el título, el nombre del poema.
En nuestras clases hemos aprendido que una manera es tener un título que no tenga que ver mayor cosa con el contenido mismo del poema. Entonces, su participación en este momento para algunos de nosotros y especialmente para mí sería bastante interesante en la medida que nos contara cómo ha hecho usted para colocarle, porque el poemario es muy bueno. eh, Pasa, por ejemplo, de títulos como encuentros, como lo fundamental, como lo ausente, como esta ciudad, concentración y el transparencia que está en la página 11, el poema pausa, simulacro, continuo, erótica, suerte, nostalgia, y así sucesivamente hasta el 2018, que es el que yo quería detenerme un poquito. Pero antes de ese, por ejemplo, en la página 17 tiene nostalgia, ¿sí? Y entonces ese es el poema que está metido con mucho sentimiento, escrito mejor, corrijo, escrito con bastante sentimiento. Y el otro es Quisiera no tener nombre, que está en la página 23. A veces quisiera no tener nombre, que mi vida no tuviera convenciones, mas soy Paula y mi vida parece contenida allí. Si algo soy, es eso, mi nombre, como decir piedra o colibrí. Es extraño convivir con una presencia que no soy. Paula es una disparidad de rasgos que no llevan a concretar una identidad, un ser, una verdad. Es solo un nombre que fija varios rostros. Entonces ahí está esa parte que me llama mucho la atención de ese sentimiento con respecto a su nombre, las imágenes que se construyen en el momento de escribirlo y seguramente todas las revisiones para poderlo terminar como lo termina. Y ese poema me dejó bastante impresionado para poder decir hoy que el título y el contenido de ese problema. Y el otro poema es el que tiene que ver con el 2018. No me queda más remedio que decir lo que pienso a costa de todo. Las palabras jamás alcanzarán a mencionar lo que debo. El poder político es el enemigo de la posibilidad de una vida plena. Seres obsesionados con la ilusión de la materia, apegados a creer que controlan la vida de todos, psicópatas profesionales que no escatiman en eliminar al otro, sacarlo de las cifras. La enfermedad agobia y la humanidad se desborda cada vez más. Crímenes infames son cometidos aquí y allá. Demencias violentas explotan sin previo aviso el desorden de los límites humanos. Ya no se puede ocultar. Vivimos en un mundo demente, en medio de una sociedad que no da tregua en mostrar su calaña. Los humanos somos en su mayoría indeseables y dañinos. En 2018 ya no alcanzan las palabras para decir todo el daño que nos hemos hecho, que nos seguimos haciendo. Aún así, no renunciamos a bajar el amor a la tierra. Por décadas nos hemos concentrado en encontrarlo en la pupila titilante del otro. Nos enamoramos de lo equivocado, que resulta ser perfecto. Nos enamoramos con el cuerpo, el sexo, la locura de la posesión.
la adición a sentirnos excitados, un aprendizaje para entender la ruta del ser humano, aprender a amar. Hemos venido a eso. Sufres cuando no has comprendido, cuando el amor parece amenaza y no eres consciente de su verdad. Se aprende a amar sufriendo hasta que nos conectemos con el fluir del tiempo y el sufrimiento pierde todo el sentido. La vida es demasiado hermosa como para creer en el mundo de los hombres. Este poema me ha puesto la piel en atención, porque es muy real lo que pasa en nuestra patria. Es muy real lo que desde hace muchos años, 60 o más años de 60, que está ocurriendo eso que usted menciona, de no tenerle aprecio a la vida, de desperdiciarla, de no acariciarla como se debe acariciar y de cómo nos estamos acabando y nos seguiremos acabando porque en el pequeño día del mañana no parece haber horizonte distinto. Entonces, Paula, me llama la atención esa parte y esa pregunta tendría dos sentidos, lo del título y especialmente el contenido del poema 2018. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, ahí por tu lectura. Maravilloso escuchar realmente en la voz de otras personas lo que uno ha escrito. Muchas gracias por tus apreciaciones. Muy honrada realmente pues de todo lo que has dicho. Me place sobremanera. Y bueno, creo que la pregunta era respecto a los títulos, ¿no? La pregunta inicial que habías hecho. Sí. Vale, pues digamos que ahí sí soy en ese sentido un poco académica. ¿En qué sentido? Cuando uno va a hacer un proyecto de investigación, uno le dice a los estudiantes, el título tiene que decir por completo a qué va su texto, ¿sí? Es decir, el título debe, desde mi punto de vista, por supuesto, porque pues me acabas de mencionar también que hay otras perspectivas, pero desde mi punto de vista el título debe ser clave, es decir, debe en lo posible englobar el tema central del poema. En mi caso, a mí no se me dificulta realmente encontrar títulos, me he dado cuenta que no se me esconden tanto, ¿no? Como sé de colegas o de otras personas que escriben, pues que luchan mucho con poner un título. En mi caso, para mí, pues el título es muy importante, así como el final de un poema, ¿no? Son las dos cosas que normalmente presto más atención. Y repito, lo que hago es justamente pensar, bueno, cuál es el tema central de este poema, y ahí surge el título, o cuál es el verso más impactante, ¿no? El verso, pues digamos que tiene más sonoridad, y elijo por consiguiente ese como título del poema. Pero pues yo sí creo firmemente que el título debe tener todo que ver con el poema, ¿sí? Debe dar noticia y pues que el lenguaje es tan bonito, pues que hay palabras sonoras, hay palabras pues tan llamativas que de inmediato uno dice, bueno, me inclino. Se pudo decir de una manera, pero pues lo dije de esta porque me inclino porque es la mejor manera auditiva, ¿no? De, de, de ponerle un título pues a un poema. Eso a grandes rasgos, ¿no? El micrófono. Por acá, bueno, hoy yo he sido la del micrófono apagado. Que por acá en el chat Joana nos decía que, hola Paula, gracias. Quien hizo la pregunta fue la otra Joana, pero un abrazo, un gusto escucharte. Por ahí se nos unió también la señora Claudia, que ella nos acompaña desde Austria. Y pues no sé si Juanita o Joana o alguien más tiene alguna pregunta como para ir
cerrando la charla del día de hoy. ¿Tienen algún comentario? Que es súper grato tenerte aquí, Paula. Eh, y yo sí, en lo que se deciden a formular su pregunta, yo quisiera pedirte un favor que si nos puedes leer algunos de tus poemas y yo quiero hacer una petición. Si puedes leer el que se llama Sumisa, que ese es uno de los que a mí más me gusta, de los que te he leído. Vale, vale. Listo, ven, lo encuentro. En lo que las demás se animan a preguntar. No sé, aprovechen que tenemos aquí a la poeta. Yo quería volver a participar. Dale, Diana. Pues, o sea, con el poema que mencioné ahorita, Carlos, el de quisiera no tener mi nombre. Perdón, sí, quisiera no tener nombre. Me pareció muy interesante porque, bueno, en mi caso, pues normalmente sí me siento identificada con mi nombre, pero con el primero, con el segundo no tanto. Y es como esas preguntas que uno normalmente se hace, pero no dice con respecto a cómo se siente con ese nombre pues que uno no eligió, ¿no? O sea, es una decisión que no tenemos y al leerlo, por más de que sí me sentía identificada con el mío, me ponía a pensar como pues qué difícil es tener esa responsabilidad como padre de otorgar un nombre sin saber siquiera si esa persona pues lo desea. Entonces, pues me gustaría saber cómo cuando hiciste el poema o la idea que te hizo pensar en ello. Vale, sí, pues justamente lo que tú dices, ¿no? Es decir, a mí, yo me llamo Paula Andrea, ¿no? Y pues nadie me dice Andrea. He sido Paula desde muy niña, con Paula y con sus diferentes variantes, ¿no? Puli, Pulita, Paulita, bueno, etcétera. Entonces, un día me llegó como la idea, pues, o la sensación de, bueno, también pues averigüé el significado de mi nombre y comprendo un poco por qué el azar decidió pues que me llamara Paula, ¿no? Paula significa pequeña, humilde, ¿no? Y de alguna manera es algo que tengo que tener permanentemente presente, como que me lo pusieron para que no me olvidara de eso, ¿no? Eso es lo que he concluido. Y bueno, un día como que no sentí, no sé si les pasa, que repiten mucho una palabra y pierde el sentido, ¿sí? Eso uno lo jugaba cuando niño, ¿no? Que uno repetía y repetía una misma palabra y va perdiendo el sentido, porque se queda solo como en el cascarón, ¿no? Entonces sentí eso, justamente, sentí que Paula no era yo, no era yo, y de hecho el nombre es como lo que se llama la personalidad, ¿no? Personalidad viene de persona, de máscara, es como una máscara para mostrarse al otro, ¿no? Y, por ejemplo, miremos en las religiones iniciáticas, no sé, los krishnas, etcétera, lo primero que hacen es cambiarte el nombre y te dan un nombre, digamos, que se corresponda más con tu trayectoria de vida. Entonces, en un momento dado eso, sentí que definitivamente no sabía quién era Paula, y cómo definirse uno a partir de un nombre, ¿no? Es bastante, pues, difícil porque somos muchos yoes allá adentro, ¿no? Somos muchas identidades, ¿no? Dependiendo del día, de la emoción, del interlocutor, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, creo firmemente en la esencia, pero pues creo que estamos permanentemente cambiando de identidad, depende de la circunstancia. Entonces, fue realmente una sensación más que una idea desde lo racional, ¿no? Fue una sensación que me sentí, sí, como que mi nombre fuera un cascarón que no sabía finalmente qué contenía. Y mira que curiosamente ese poema, yo no, o sea, yo escribí ese texto porque inicialmente no fue un poema y no, pues no, o sea, lo escribí como por desahogarme, pero no consideré que fuese publicable. Y un día lo leí en un recital por leerlo, ¿no? Por ponerlo, digamos, en juego, ¿no?
y bueno, causó mucho gusto, muchas personas lo que recordaron de todo el recital fue ese poema, entonces me impactó mucho como la percepción, ¿no? Del otro frente a lo que uno escribe y lo que de pronto uno piensa que no, el otro piensa que sí, eso pues lo cuento a manera de, también para que crean, ¿no? Ustedes en lo que escriben, que a veces uno se da un poco de palo, ¿no? Entonces, nada, pues fue como eso, como una sensación de esa falta de identidad, que eso ha sido también un tema como reiterado, ¿no? Una pérdida, la pérdida de identidad, ¿qué es la identidad? ¿Existe la identidad? ¿No? Todo ese tipo de preguntas, yéndome mucho más allá, por supuesto, a una identidad nacionalista, ¿no? O circunscrita, pues, a una nacionalidad, ¿no? Entonces es un poco como eso, y pues después, posteriormente, me encontré ese epígrafe que le puse de Kierkegaard, que dice, si me nombras, me niegas, ¿no? Porque miren que es otra de las reflexiones que he hecho, y es que cuando uno nombra algo está inevitablemente negando su opuesto. Si nombro feo, estoy negando bonito, si nombro bonito, estoy negando feo. Es decir, a lo que voy es que en este mundo de dualidades, al nombrar algo, estamos justamente haciendo ese eje, ¿no? Nombrando el eje. Entonces es también un poco como eso. No, yo creo que también, o sea, que tú decías, causa impacto porque, como tú dices, o sea, se siente esta esencia que supongo tú sentiste al momento de escribirla, por lo mismo que es algo como que casi todos pensamos, pero pues muy pocos dicen. Y sí, la verdad me gustó bastante, con de los que más recuerdo. Vale, vale, sí. Bueno, chévere. Y mira que casualmente a mí mi padre me iba a poner Diana. Eso lo cuento ya a manera de, yo me iba a llamar Diana y así se llamó, fue mi hermana, pero no, curiosamente, mira, ahí con... Ay, qué curioso. Sí, 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 así es. Bueno, no, muchas gracias. Entonces, nada, pues le voy a hacer caso a Alma y pues voy a leer el poemita, ¿listo? ¿Les parece bien? Listo, el poema y después Joana Spitia tiene pregunta. Listo, vale. Vamos, entonces, sumisa. Me han dicho que soy desobediente, que no sigo las leyes de Dios. Sin embargo, esas leyes son invento humano. ¿Cómo es posible que Dios nos acuse sin haber vivido, que elija a unos cuantos como privilegiados de su fe? No, me niego a obedecer leyes que segregan, que niegan el placer y lo vuelven culpa. En cada uno de nosotros habitan los demonios, mas también mora allí lo divino. Todo lo que habita es sagrado. Somos nosotros quienes, día a día, expulsamos a Dios del paraíso. Y ese es uno de los poemas que a mí me quedaron más presentes. Bueno, y además que ya también lo había escuchado. Joana tenía ahí una pregunta, bueno, Joana Spitia, entonces, para que se animen. Yo les puedo leer las preguntas, pero pues háganlas ustedes también. Hola, buenas noches. Y sí, mi pregunta es, como ya la coloqué en el chat, si bien el poema y la pintura se complementan muy bien, ¿cuál consideras que es más liberador desde la perspectiva creativa? O sea, ¿los dos pueden transmitir el mismo mensaje o alguno puede transmitir mejor ese mensaje que quieres, o sea, que quieres desde el poema transmitir? Vale, pues digamos que siento que la poesía, por ser, pues digamos, con la palabra, puede llegar más profundo, ¿no? En mi caso, pues siento que de alguna manera permite eso, llegar a unas profundidades que de pronto la imagen en la pintura no, ¿no? La liberación, digamos que siento que la pintura es de otra índole, es justamente porque con la pintura, pues como no tengo escuela, ¿no? Ni tengo
academia, ¿no? En ese sentido, y mi vida estaba muy marcada por la academia, entonces siento esa libertad de no regirme, pues, básicamente por ningún canon, ¿no? Por llamar de alguna manera. Con la poesía, si bien también, pues obviamente ejerzo la libertad de expresión, ¿no? Como rezan los derechos humanos. Eh, pues ahí los referentes de otras lecturas están presentes, de pronto hay como un poquito más de condicionamientos, si se quiere, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que les comentaba, últimamente estoy escribiendo poemas en respuesta a ciertas posiciones en el campo que, desde mi punto de vista, lo que hacen es quitarle valor, ¿no? A la poesía. Entonces, digamos que, pues, ahí ya de antemano hay una intención distinta. Repito, con la pintura, en cambio, pues la libertad es básicamente la libertad de lo irracional, ¿no? Por eso les decía que muchos de ellos me surgen a partir de mi vida onírica, que es muy rica, ¿no? Yo tengo muchos sueños y pues ahí hay una materia prima pues muy, muy chévere para efectos de la pintura. Entonces, son, digamos, liberaciones diferentes, pero sin duda alguna las dos liberan. Es, y el arte en general, ¿no? Mm. Vale, muchas gracias, Alma. Gracias a ti. Paula, por otra ronda de poemas para que leamos, escuchemos, mejor dicho, los poemas en tu voz, porque eso también es otra forma de disfrutar la poesía. Ya tuvimos la oportunidad de, pues, de leerte con detenimiento y demás, pero pues ahora que te tenemos aquí, pues sería grato poder escucharla. Vale, vale. Voy a leer entonces otro poemita, Perfil, que es el que abre el segundo libro. Entonces dice, Ay, sí, sí, ese, porque yo justo te iba a preguntar algo de ese. vale, listo. Entonces dice, Perfil, no soy una poeta maldita, soy una poeta salvaje. No canto a los abismos porque me siento integrada a la naturaleza. No me encuentro eligiendo entre el bien y el mal, dado que más allá está la conciencia. Tomo yagé en lugar de absenta. Mi lugar favorito no es el bar, es la montaña. Busco el sentimiento de la tribu y prefiero que sea una diosa quien medie en mi lucha contra el pecado. Justo de eso yo te quería preguntar, porque bueno, gracias al señor Verlaine salió este concepto de los poetas malditos, eh, y mi pregunta iba por ahí. Tú dices, no, yo no soy maldita, yo soy es una poeta salvaje. Y nos describes allí en el poema una serie de condiciones, lo de tomar yagé, lo de preferir la montaña, un poco la espiritualidad. ¿Tú has desarrollado más esa idea, ese concepto del de poeta salvaje, como cercano a la naturaleza, o solo lo que está allí en el poema? Esa era la pregunta que iba a hacer. Vale, vale, bueno, chévere, chévere esa pregunta. Sí, porque mira que justamente en estos días como que me ha venido otra vez esa posición, ¿no? Es una posición que tengo ese poema fue explícitamente un diálogo con toda esa tradición maldita, ¿no? Que desde mi punto de vista pues es un poco ajena a Latinoamérica. Entonces, sí, justamente ahora estoy desarrollando la categoría de mística salvaje, ¿no? Porque creo que eso me define, o mejor, define mejor ese yo, ¿no? Como les decía, a lo Pessoa, ¿no? Ese heterónimo que hay en mí, la mística salvaje. Entonces, sí, sin duda alguna es una, ya en este momento lo siento como una línea de trabajo, si se quiere, en mi poesía, porque me gustaría ahondar mucho más en, en esa idea de cómo para Latinoamérica, digamos, es mucho más acomodado a nuestra cultura un concepto de salvaje, un concepto de mística salvaje, repito, de espiritualidad salvaje, a un concepto de como de pues del modernismo, como serían los poetas malditos, ¿no? Que pues son netamente urbanos y se dan en un contexto de decadencia pues de los valores burgueses. Entonces, sí,
Sí, la respuesta es sí, voy a, pues mi idea es justamente, ojalá me alcance para un ensayo o algo así, escribir acerca, y además ya estoy identificando toda una tradición de poetas que yo llamo poetas salvajes, ¿no? Que son, pues no se ubican necesariamente, no es una ubicación geográfica, sino que es una toma de posición, repito, un sentir frente a la poesía, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos, espero tener la oportunidad de comentarles. Y pues ya que hubo varios comentarios al respecto del poema con tu nombre, quisiera no tener nombre, ¿porque no nos lees ese poema? Para que lo Ah, puedan escuchar. listo, va. Quisiera no tener nombre. Si me nombras, me niegas. Kierkegaard. A veces quisiera no tener nombre, que mi vida no tuviera convenciones, mas soy Paula y mi vida parece contenida allí. Si algo soy, es eso, mi nombre, como decir piedra o colibrí. Es extraño convivir con una presencia que no soy. Paula es una disparidad de rasgos que no llegan a concretar una identidad, un ser, una verdad. Es solo un nombre que fija varios rostros. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otro comentario, pregunta por acá en el chat? Pusieron una carita con corazones en el chat. Juanita, por ahí veo a Juanita y a Carlos, Mauricio, por si tienen algún comentario, aprovechen en verdad, porque pocas veces de verdad podemos tener a las autoras o escritoras que uno lee y pueda preguntarles algunas cuestiones que causaron curiosidad. Y en lo que vayan animándose, pues léenos otro poema, Paula, también para que pues nos quedemos con esa. Uno, el que más te llame a ti, pues de esta antología, el que más te llama, el que más te atrapa. ¿Cuál es ese poema que Paula dice, este es el que más me llena? Vale, pues digamos, ahorita me ha gustado bastante, creo que el último, creo que lo puse de último, el ¿Apuesta? apuesta, correcto. Ese porque pues es literalmente una apuesta. Digamos que estas antologías que he sacado y toda esta etapa es algo que ya, pues digamos que quiero pasar a otra cosa, ¿no? Francamente, eso es como un poco también la apuesta. Entonces este poema refleja un poco ese sentir, ¿no? Como lo que en principio, porque pues me di cuenta el otro día que aquí menciono que no voy a escribir sobre tal cosa y estaba escribiendo sobre eso, ¿no? Entonces, sí, pues uno nunca debe decir nada definitivo, sin embargo, sí es, digamos, como racionalmente hablando, una necesidad de realmente empezar a crear un nuevo mundo a partir pues, de esta esquinita mía, pues, de que es mi palabra, ¿no? Entonces dice, apuesta. No quiero escribir versos sobre la infancia, tampoco sobre la trascendencia de la condición humana. No pretendo definir una poética que prescriba a la poesía, ni hacer retratos sobre músicos o poetas ilustres. No escribiré sobre el silencio o el suicidio, y obviaré la figura del poeta como un loco o un derrotado. No caben ya más versos que nieguen o afirmen a Dios, ni tampoco aquellos que hablan sobre una patria en ruinas. La herida del alma está más que irritada, el cuerpo ha sido abusado y el abismo es, hace rato, un lugar común. Si el relato cambia la realidad o la realidad al relato, no es asunto mío. Quiero escribir las líneas ausentes de un camino incierto, un orden aún desconocido que advierta otros significantes, nombrar un mundo nuevo. Sí, ese es muy bonito ese poema. Sí, no, muchas gracias, Paula.
Y pues nada, creo que es momento de ir cerrando ya esta charla, esta reunión, que en verdad agradezco muchísimo que hayas aceptado participar con nosotros. Y pues para cerrar quisiera que pues nos leyeras otro poema. Paula. Cualquier vez. Ah, Juanita, bueno, Juanita, bienvenida. Hola a todos. Bueno, Paula, la verdad es que no pregunté nada porque realmente te estaba escuchando tu manera de pensar. Me gusta mucho, pues, cómo piensas sobre muchas cosas. Hay un poema en el que hablas de que quisieras como desconectarte de todo y sin necesidad de morir, y me gustó muchísimo. Me sentí muy identificada, pues, con esto, porque creo que, pues, en algún punto de la vida todos nos sentimos así, y ya, la verdad no quería, no quería hacer ninguna pregunta ni nada, más bien siento que es muy bonito escucharte y que es muy bonito saber cómo piensas. Parece muy interesante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por expresarlo. Muchas gracias. Y ese poema es el de Liberación, ¿no? Si no estoy mal. Es uno muy cortito. Sí, sí, Libertad. sí. ¿Libertad? ¿Libertad o liberación? Eh, pues, bueno, léenos Y ese yo, y uno más. yo le pediría que leyera, a mí me llamó mucho ese también particularmente, pero, sí, es Liberación. Liberación, Eh, sí. y el Página 22. de, me gusta mucho porque son a veces como temas en los que coincidimos, pero ese de la sangre, y que justamente se titula A negativo, me gustaría mucho que también nos lo compartieran en lectura. Vale, listo. Eso. Entonces, Y bueno, y en el chat piden despertar. vale, listo. Entonces, bueno, Liberación, que es cortito, sí. Y efectivamente, bueno, qué chévere que te sentiste identificada, porque yo creo que hay que en principio aprender a estar en el mundo sin estar en él, ¿no? Y ese es un poco como la apuesta de este poema. Dice, Liberación. En ocasiones quisiera dejarlo todo, o que todo me deje, desligarme por completo de las cosas del mundo, sin necesidad de morir. Bien. El otro era A negativo. vale, a negativo. Ven a ver. ¿Qué página está? ¿Lo tienes por ahí para no demorarme tanto? Lo tenía aquí a la mano y ya se me perdió también. Vale, Está en espérate. la 36. Vale. Sí, yo con el micrófono apagado diciendo la página 36. Lo siento. Listo. Listo. A negativo. Esta sangre que me habita, que regaré cuando el cuerpo necesite ser sanado. La sangre que he dado para ayudar a otros. La sangre que alimento y me alimenta. Simbiosis perfecta entre espíritu y materia. La sangre que mis ancestros tuvieron que derramar para que yo, hoy, aquí, la nutra. Por acá están pidiendo despertar, que está en la página 40. ¿Listo? Despertar. La piedra con la que siempre tropiezas. Esa cicatriz que te recuerda la ausencia. La palabra que temes pronunciar. El recuerdo doloroso del primer amor perdido. La conversación pendiente con tu padre. El dolor en tu costado. La caída en tus días de embriaguez. La soledad en tus momentos más difíciles. La comida que dejaste y preferiste botar. Todo aquello que incomoda y evitas es lo que te permite despertar. Muchas gracias, Paula.
Pues nada, de verdad agradezco muchísimo que hayas participado en esta, ya la 10ª reunión del año. Se nos fue el año entre pandemia y demás, fue súper rápido. Y pues te agradezco mucho, de verdad. La lectura es diferente, de verdad, escucharla desde la voz de su autora. Y pues agradezco también a todos los que se conectaron a la reunión de hoy. Ya ahorita les cuento las 2 nuevas autoras que vamos a leer en el próximo mes de lectura. Y pues, si alguien tiene ahora sí algo que decir, hable ahora o calle por lo menos un momento. Por acá en el chat te ponen aplausos y corazoncitos. Listo. Entonces les cuento rápido quiénes son las invitadas a leer en este próximo mes. Voy a compartirles una ventana y no, ventana no, una pestaña. No sé qué estoy haciendo. Bueno, les cuento rápido. Vamos a leer es a narradora. Ahí ven mi pantalla. Sí, ya se está cargando. Y ya, ahora sí, las palabras Y silenciosas. Ujú. listo, sí. La narradora que vamos a leer el próximo mes va a ser Inés Arredondo. Es una escritora mexicana de Coahuila, es norteña, frontera mexicana. Ella nació en 1928 y pues se destacó justamente más que nada en el género del cuento. Vamos a leer justamente este libro de cuentos que se llama Las palabras silenciosas de Inés Arredondo. Por aquí la tengo. Ay, ella no es. Es ella, la señora Inés Arredondo. Eh, y la vamos a leer desde el día de mañana hasta el lunes 14 de septiembre, que es la próxima reunión. Igual dejo el horario a las 5 de la tarde, como ya prefirieron que les acomoda mejor el horario. Por ahí también escribieron, algunos me escribieron por interno que no se pudieron conectar, pero que te mandan muchos saludos, Paula, que les gustaron también tus poemas, por ahí me acaban de escribir. Vanessa, que es otra pues, lectora, también ha sido al círculo de lectura. Ese fue el comercial. Y pues, el segundo libro que vamos a leer 4 en 1 en este mes. Vamos a leer esta pequeña antología que se llama Moradas Interiores, que aparecen 4 poetas colombianas, que es Amalia Moreno, María Paz Guerrero, Tania Ganinsky y María Gómez Lara. Ella es Tania Ganinsky, lo vamos a leer. María Paz Guerrero, que es ella, María Gómez Lara y Amalia Moreno. Ellas serían las poetas que vamos a leer en esta pequeña antología que la publicó la Universidad Javeriana. Entonces serían las lecturas para este mes. ¿Ya se desconectó Paula? No, ahí está. Perdón. Y es esta antología que es por acá. Es una antología muy breve, realmente vienen de las 4 poetas vienen 21 y 22 poemas. Son 21 poemas de Amalia Moreno, 22 de María Paz Guerrero y 22 de Tania Ganinsky y 21 poemas de María Gómez Lara. Y creo que pues estaría como chévere leerlas porque pues todas ellas son poetas contemporáneas, entonces también sería interesante pues leerlas. Y pues Inés Arredondo, que ya les voy a pasar los materiales para que los tengan, ya sea que los quieran adquirir en físico o pues la lectura digital que hemos estado realizando. Y nada, pues nos veríamos el próximo eh, lunes 14 de septiembre para hablar sobre Inés Arredondo y sus palabras silenciosas, que es el libro de cuentos que vamos a leer. No es un libro muy grande, son 182 páginas, entonces creo que los 15 días nos alcanzan perfectamente. El segundo libro, que sería la reunión el
29 de septiembre, el martes 29. Tampoco es muy largo, son 124 páginas de la antología de estas 4 poetas. Yo creo que pues los podemos leer con calma y tranquilos, sin que tengamos que alargar un poquito las reuniones. Y pues nada, de mi parte sería todo y en verdad vuelvo a repetirlo. Muchísimas gracias, Paula, por habernos acompañado y pues eh, ya te pasaré el link para que te veas y nos veas en la reunión y pues ahí para que quede el registro un poco de estas pequeñas reuniones que vamos realizando y que eres bienvenida siempre que quieras estar acá con nosotros. Vale, no, muchísimas gracias de verdad a ustedes y felicitaciones por esta actividad tan fructífera y pues tan profunda, ¿no? Porque se dan de alguna manera pues a la tarea de leer profundamente a las autoras, ¿no? Entonces, nada, feliz lectura, feliz vida y bueno, ya nos estaremos viendo. Gracias. No, gracias a ti, Paula, en verdad. Y pues a los demás, en verdad, muchas gracias. Ahí te pasé los libros por si los quieres leer, los de Nahui Olin, para que le eches un ojito a esta autora también, que yo creo que te va a gustar esa biografía novelada. Y voy a dejar de grabar en este momento, justamente.